Bueno, bienvenidos todos, Andrés, Daniela, Erika, Ian, Jairo, Manuela. Read AI Meeting, bueno, no sé esto qué es, Semillero y bueno, pues sí, voy a presentarles pantalla. Bueno, entonces espero que ya se esté visualizando la presentación. Y voy a darle presentar. Bueno, pues ahí ya pues se tiene que estar viendo lo que estoy mostrando. Entonces, bueno, a ver, la charla, bueno, no sé los que se han conectado, de dónde son, no sé qué público tenemos hoy, porque bueno, yo conozco a Daniela, conozco a Mafe, pero no sé los demás. Alguno es de colegio, de profesor de colegio, que nos dijo Juliana que se iba a conectar a algunos profesores de un colegio o algo así. O todos son de la nacional. Lo pueden colocar en el chat o pueden activar el micrófono. Es para saber, pues, cómo dar la charla. Pero bueno, a ver, la charla Universidad de Antioquia, Manuela Rendón Osorio. Bienvenida, Manuela. Buenos días, soy estudiante de la Universidad de Antioquia. Estudiante de la Universidad de Antioquia. Eh, perfecto. Universidad Nacional. Muy bien. Pues bueno, a ver, la charla es muy técnica. Lo que quería contarles, es una charla muy técnica, realmente pues es parte de la asignatura que di alguna vez en la Universidad de Antioquia. Eh, y, y pues es una charla un poco pesada, un poco técnica. Está en inglés porque todo lo he sacado de literatura en inglés y no me he tomado el trabajo todavía de traducirlo. Pero bueno, vamos a hacerlo lo más. Servicio Biológico Colombiano, Jairo. Servicio Biológico Colombiano, qué genial. Bienvenido, Jairo. Entonces, pues lo vamos a hacer lo más. Ay, ¿quién más está hablando? Gracias. Sí, bienvenido. Vamos a hacerlo lo más como amigable para todos. Entonces, pues hoy vamos a hablar. Realmente la charla es sobre oleaje, pero no cualquier tipo de. No cualquier tipo de oleaje, sino, u ondas, sino las ondas generadas por el viento. Es lo que vamos a ver en sí. Bueno, este es un poco como los diferentes ítems que iremos abordando durante la charla. No los vamos a ver todos porque no nos da el tiempo realmente. Espero llegar como al ítem 8, pero puede que no. Entonces, pues la idea le comentaba a Mafera, dividir la charla en dos partes o en tres si es posible. Bueno, hablemos de algunos términos, digamos, importantes para entender el tema de las olas generadas por vientos. Y es que, bueno, las olas son, digamos, un agente muy importante en las costas. Realmente las olas son ese medio o ese agente que le está introduciendo la mayor cantidad de energía a la zona litoral. Entonces, esa gente que lleva la mayor cantidad de energía. Vamos a ver pues que realmente una onda es un proceso físico que transporta energía y son estas las que están trayendo toda la energía hacia nuestras costas y pues están moldeando toda la cara de la costa. Son el agente, digamos, como más importante en la costa. Pero adicionalmente también hay que entender que esas ondas son generadas por unos digamos, por otros factores, ¿no? Por ciertos factores que van a generar una fuerza en la superficie marina y van a generar o a transferir energía y generar pues una onda que es lo que llamamos nosotros olas.
pues el oleaje junto con otros, digamos, agentes son los principales causantes de la erosión y el transporte de sedimentos en la costa. Y pues son los que causan la modificación de la morfología costera. Pues esa modificación, esa creación y destrucción o esa erosión y depositación es lo que nosotros vamos a observar en las geoformas, ¿no? Las geoformas se van a crear y a destruir geoformas en la costa constantemente. Y todo eso lo vamos a encapsular en un sistema llamado sistema costero morfodinámico, donde pues ahí vamos a tener tres principales componentes que son la hidrodinámica, el transporte de sedimentos y la morfología de la costa. Entonces, son estos tres elementos quienes van a interactuar entre sí y van a modelar la costa, ¿no? Sin embargo, hay otros agentes externos que están trayendo energía a ese sistema costero y pues esos agentes externos pensados desde el punto de vista de un sistema costero, pues son las olas. Las olas van a ser parte de esos agentes externos. O aquí también le llaman fuerzas externas, pero bueno, para no confundirnos con las fuerzas generadoras y disipadoras, pues llamémoslos agentes externos, ¿no? Que están más que todo regulados por lo que llamamos el clima, ¿no? El clima, el nivel del mar también va a poner en disponibilidad sedimentos, pero es las olas las cuales pues, van a traer, a inyectar energía en el sistema costero y esta se va a, digamos, a expresar en esta parte de la hidrodinámica, ¿no? Del sistema. La parte hidrodinámica del sistema que a su vez va a afectar el transporte de sedimentos y el transporte de sedimentos pues va a afectar la morfología de la costa. Pero es que también a su vez la morfología afecta la aerodinámica. Es decir, la morfología de la costa va a hacer que la hidrodinámica en la costa cambie. Entonces es como un ciclo, ¿no? Es como un ciclo de diferentes elementos que están interactuando entre sí y son los agentes externos, en este caso el oleaje, los que están inyectándole energía a ese sistema costero. Pero bueno, eso es solo desde el punto de vista costero. No me voy a, es decir, no me voy a enfocar en el sistema, sino que me voy a enfocar en el agente externo, que es las olas. Bueno, otra cosa importante hablar aquí, pues es que, como ya lo he dicho, una onda es simplemente un proceso físico que transfiere energía en un medio. Entonces, en este caso, las olas o las ondas aquí van a tener, transportar energía de dos tipos. Entonces, dos tipos de energía se van a presentar aquí, pues que son las que ya muy bien conocen como energía cinética y energía potencial, ¿no? La energía cinética la vamos a poder visualizar en las olas como ese movimiento circular de las partículas en el oleaje. Es decir, realmente cuando una ola pasa, las partículas que están en ese medio experimentan un movimiento circular, como orbital, ¿no? Y eso pues es debido a la energía cinética. Y también energía potencial que vamos a poder nosotros visualizar cuando vemos la altura de la ola, es decir, ese desplazamiento vertical medido a partir de lo que sería la superficie en calma del agua, pues es lo que se va a llamar energía potencial, ¿no? Energía potencial que depende mucho, pues más bien cuánto nos alejamos en altura desde una superficie equipotencial, ¿no? Entonces, es ese desplazamiento por encima y por debajo de la superficie de agua calmada que ya vamos adelante a definir mejor, ¿no? Entonces, hay dos tipos de energía cuando hablamos aquí en la energía de las olas. Bueno, y también hay, como ya les he dicho, hay una fuerza perturbadora, una fuerza generadora de las olas. Aquí la fuerza que va a generar las olas es el viento, principalmente. El viento es el agente principal generador de oleaje, es lo que pasa. A mayor viento, pues vamos a tener mayor altura de la ola, mayor longitud de la onda, mayor periodo.
Pero eso, el viento, la forma en que actúa el viento en la superficie del mar, pues va a determinar también cómo hay estos incrementos en estos, digamos, variables del oleaje. Entonces, pues una forma es, por ejemplo, hay que tener en cuenta la velocidad del viento. La velocidad del viento también va a hacer que aumente o no la altura, la longitud y el periodo de las olas. La longitud o la duración del tiempo de que sopla el viento. Es decir, si un viento pues, puede ir a muy alta velocidad, pero el tiempo en que está soplando sobre la superficie del mar puede ser más corto o más largo. Entonces, claro, entre más largo, pues más va a transferir energía. Y también la distancia o el área en la que está soplando ese viento. Entonces, ese viento no sopla uniforme en toda la superficie del mar, sino pues en unas áreas va a soplar, va a cubrir más área o menos área. Y eso va a determinar pues qué tanto va a perturbar la superficie eh, de, del mar, digámoslo así. Sin embargo, la manera puntual en cómo el viento perturba la superficie del mar, el mecanismo, no se conoce realmente muy bien. Hay un debate, hay debates en la comunidad científica, la manera en que esto ocurre, pero bueno, esto no ha sido, digamos, un impedimento para seguir avanzando en el conocimiento y pues se ha abordado principalmente con modelos computacionales que tratan de, digamos, definir cómo esa interacción y tratan de hacer predicciones hacia el presente, hacia el pasado. Acá hablamos de hindcast, es una predicción hacia el pasado para ver si lo que el modelo computacional está produciendo se asemeja a la realidad. Eso es el hindcasting. Entonces, se hace actualmente así, ¿no? Mientras, pues acá se ponen de acuerdo a ver cuál es ese mecanismo. Y aquí, para ilustrar un poco las cosas, pues esto es acá una imagen de una tormenta que está generando, pues, una baja de presiones atmosféricas, una zona de baja presión atmosférica, y eso está también perturbando la superficie del nivel del mar y por tanto pues está adquiriendo energía. Bueno, más o menos así se puede visualizar. A ver, si hay alguna duda o pregunta, comentario, lo pueden hacer. Es decir, durante la charla, si quieren abrir el micrófono o escribir en el chat y preguntar algo, lo pueden hacer sin ningún problema. Listo. Bueno, listo. Entonces voy a continuar con el tema. Bueno, las ondas en el océano pues no son de cualquier tipo. Cuando hablamos de ondas, pues uno escucha mucho la palabra onda en todo lado, porque claro, hay muchos tipos de ondas, incluso hay ondas que son electromagnéticas, por ejemplo. También hay ondas que son mecánicas, bueno, ondas sonoras, etcétera, ¿no? En general, pues las ondas se caracterizan por tener una cresta y un valle. Las ondas, me refiero a las ondas marinas de las que estoy hablando, tiene una cresta y un valle, es decir, una cresta pues quiere decir un punto alto y un valle un punto bajo, ¿no? Son de carácter periódico y en especial las ondas en la superficie del mar son orbitales. Ya vamos a ver el por qué. Son de tipo orbital. Y bueno, y se generan en una interfaz. Démonos cuenta que cuando hablamos de la superficie del mar, estamos hablando de una interfaz entre dos medios que su única diferencia es la densidad, ¿no? Y bueno, tal vez la composición, pero la densidad marca la diferencia entre esos dos medios, ¿no? Es el atmosférico, que está en una fase gaseosa, y otro es un medio líquido, ¿no? Y pues es ahí donde ocurren pues, el oleaje, ¿no? Pero bueno, pues hay unas ondas, hemos hablado de ondas sonoras, pero las ondas sonoras, por ejemplo, no son orbitales porque simplemente la onda sonora es una compresión y una distensión de las partículas en el aire. Entonces, esa compresión y distensión ocurren pues, de forma perpendicular a la dirección de viaje. Y, por ejemplo, las ondas que se transmiten en los sólidos, por ejemplo, esta de la cuerda,
pues también son ondas que no son orbitales, porque las partículas se están moviendo perpendicular a la dirección de desplazamiento de la onda, ¿no? Mientras que aquí las ondas en el mar sí que son orbitales porque las partículas se mueven en órbitas, realizan movimientos circulares. Entonces, pues esta es una gran diferencia que hay que tener en cuenta. Y también un concepto importante a la hora de hablar de olas es este concepto de el nivel de agua calmada. Entonces, ese nivel de agua en calma es simplemente la superficie, la forma plana que tendría el mar si no estuviera afectado por ninguna fuerza generativa, ¿no? Sería pues como en los lagos, por ejemplo, o bueno, si cualquier superficie con agua, pues se ve plana, ¿no? Va a formar una superficie plana. Pero pues las ondas realmente son esas desviaciones de esa superficie plana que se producen, ¿no? Como esas anomalías. Entonces, el punto de referencia que se utiliza muchas veces es el nivel de aguas en calma, que sería el nivel de la superficie del mar en ausencia de olas o en ausencia de una perturbación. Bueno, no sé si hasta aquí va todo claro. No tienen ninguna duda, pregunta. Bueno, bueno, por ahora somos 17. Esperemos acabar con 17 o más personas y que no se nos aburran mucho. Eh, bueno, a ver, sé que el tema puede ser un poco como pesado, pero, pero bueno. Eh, Sigamos con otras definiciones muy importantes. Bueno, la forma de onda. Entonces, forma de onda, la palabra forma de onda, pues simplemente está hablando de una ondulación, ¿no? Una ondulación por debajo o por encima del nivel de aguas en calma, ¿no? Es una ondulación periódica y esta característica de periodicidad, pues nos permite modelar estas ondas utilizando funciones armónicas. Como los senos y cosenos, ¿no? Los senos y cosenos, desde el punto de vista matemático, pues nos permiten modelar una onda, ¿no? Son muy utilizadas. Y pues a partir de esas definiciones, con esas funciones, podemos hablar de una nomenclatura o de unos, por ejemplo, variables o atributos que tienen esas ondas, que son, por ejemplo, la altura, la amplitud, la longitud de onda, el periodo, la frecuencia. Pues esto pues, esto lo sabemos, ¿no? Nos han hablado de esto ya. La altura simplemente va a ser la distancia entre una cresta y un valle. La amplitud va a ser, y por tanto la altura va a ser dos veces la amplitud, que la amplitud es simplemente el desplazamiento que hay entre el nivel de referencia, que es el nivel de referencia de aguas en calma, y la altura que alcancemos, ¿no? La longitud de onda, que es la distancia que hay entre una cresta y otra cresta, o entre un valle y otro valle. El periodo, que es simplemente la duración de tiempo que le toma pasar eh, a una cresta o a un valle y que se repitan. Y la frecuencia, que es simplemente la inversa, es la inversa del periodo, ¿no? Se expresa en hercios, ¿no? En la inversa del periodo. La amplitud, bueno, acá digamos, hay que resaltar, por ejemplo, que la amplitud a veces no es muy útil cuando hablamos en aguas someras. Ya vamos a hablar del dominio de aguas someras en el tema del tópico de las olas. Y que la frecuencia se vuelve muy útil a la hora de describir las propiedades de más de una onda, de más de una ola, por ejemplo. Otra propiedad que tienen las olas es la velocidad, ¿no? La velocidad a la que viajan. Bueno, en este caso sería como la rapidez, pero bueno, no nos vamos a complicar y le vamos a decir que esta es la velocidad. La velocidad acá en el tema del oleaje se define como una C mayúscula, porque recibe el nombre de celeridad, realmente, celeridad, que es a la rapidez a la cual una onda, digamos, cruza la superficie o viaja, ¿no? Eh, Aquí hay una relación muy interesante entre la longitud de onda y la periodicidad y la velocidad de la misma. Y es esta ecuación muy sencilla, ¿no? Es esta relación muy sencilla que nos está diciendo pues que la velocidad de la onda es igual a la longitud de onda dividida
sí, la longitud de onda dividida el periodo, ¿no? El periodo de la misma. Pero, bueno, vamos a ir uno por uno. Entonces, realmente se ha visto que el periodo no determina mucho la velocidad, a pesar de que esto pueda ser contraintuitivo, porque aquí nos está diciendo, mire, pues a mayor periodo, menor velocidad, pero no es necesariamente así porque la longitud de onda también depende del periodo. Entonces, es realmente la longitud de onda la que controla la velocidad de la onda, de la onda, digamos, en el oleaje, ¿no? Es la longitud de onda de la ola la que está realmente controlando la velocidad de la misma. Y pues a mayor longitud de onda, pues mayor velocidad. No podemos decir lo mismo del periodo. O bueno, sí, pero hay que entender algo primero y es que el periodo realmente está determinado por la fuerza perturbadora que provocó o generadora del oleaje. Vamos a ver que hay muchas fuerzas que generan ondas en el mar y el periodo va a estar muy relacionado con esa fuerza generadora. Pero como ya les he dicho, es que a más periodo, pues también mayor longitud de onda. Entonces, lo que se ve realmente es que a mayor longitud, a mayor periodo, mayor velocidad y a menor periodo, menor velocidad. Claro, esto no lo podemos visualizar realmente aquí en esta ecuación que nos presentan acá, porque acá se ve es lo contrario, ¿no? Pero claro, es que acá no estamos observando la relación que hay entre la longitud de onda y el periodo. Entonces, acá hay una relación un poco contraintuitiva y es que a mayor periodo no va a disminuir la velocidad, sino que va a aumentar, porque es que también está aumentando la longitud de onda. Entonces, esto puede ser un poco engañoso, ¿no? Un poco engañoso esta expresión de aquí. Aquí les traje pues una curva donde se muestra primero la relación que hay entre la longitud de onda y la celeridad o la velocidad. Y también nos muestra en esa curva pues el periodo que tendría pues esa ola, ¿no? Entonces, por ejemplo, una ola que tenga una longitud de onda de 100 metros tendrá un periodo de 8 segundos y por tanto tendrá una velocidad de 12,5 metros por segundo, ¿no? Entonces, demos cuenta que pues también a mayor longitud de onda, pues también mayor duración, más largo el periodo, ¿no? Más largo. Entonces, por eso que esto es un poco engañoso, esta relación de acá. No sé si tienen dudas respecto a esto. Ya cuántos vamos, 14, ya cada vez disminuye la cantidad de personas. Entonces, ¿no tienen ninguna otra duda? Bueno, si todo es claro. Entonces, pues continúo. Bueno, ya hablamos de la velocidad. Hablemos un poco más de el movimiento orbital que experimentan las partículas en la ola. Esto va a ser importante porque vamos a hablar de un tema y son unos dominios que hay en la costa. Pero bueno, simplemente estas órbitas es un movimiento circular que experimentan las partículas en la ola, ¿no? Cuando la ola pasa, las partículas se mueven de forma circular, ¿no? Sin embargo, esa influencia que tiene la ola en las partículas que están en suspensión en el agua, pues no es infinita, es decir, el rango de influencia llega hasta un límite y ese límite se le llama la base de la ola, ¿no? Que es simplemente la longitud en profundidad, la profundidad de influencia de la ola. Y esto es interesante porque, por ejemplo, esa profundidad de influencia está determinada por la longitud de onda de la ola. Es decir, a mayor longitud de onda, pues mayor profundidad de influencia. Y también miren que la profundidad de influencia es igual a la distancia que hay entre una cresta y un valle. Entre una cresta y un valle. Entonces, pues tiene estas propiedades como muy simétricas. Y bueno, se ve que la profundidad de influencia de la ola es realmente la mitad de la longitud de onda. Se cumple esto, más o menos. Y estas órbitas, estos movimientos circulares que experimentan las partículas, el diámetro de la órbita va a ir disminuyendo a medida que nos acercamos a esa línea base, ¿no? A ese nivel máximo de influencia, ¿no? Hasta que pues ya las partículas ya no son más afectadas por esa ola, ¿no? Es decir,
las olas tienen un límite en la profundidad a la cual pueden afectar a las partículas. Pues ese comportamiento, esa disminución, ¿no? Esa disminución el tamaño de la órbita, se puede modelar muy bien con funciones hiperbólicas, simplemente porque son las que mejor, sí, las que mejor modelan ese comportamiento. Entonces se pueden usar senos hiperbólicos, cosenos hiperbólicos, tangentes hiperbólicas para tratar de modelar este comportamiento que les hablo. Pero bueno, eso porque es importante, porque la forma, la geometría de estas órbitas va a depender también del dominio costero en el que nos encontremos. Entonces, vamos a tener tres dominios costeros. El primero es el dominio de las aguas profundas, el segundo es el dominio de las aguas transicionales y el tercero es el dominio de las aguas someras. Esto es en la costa, ¿no? Solo estoy hablando enteramente de la costa, ¿no? Entonces, ¿a qué se le va a llamar el dominio de aguas profundas? Bueno, pues son esas aguas que alcanzan profundidades mayores a la profundidad de influencia de la ola, ¿no? Esas zonas de la costa que son profundas, pues ahí vamos a tener un dominio de aguas profundas y es allí donde vamos a tener órbitas circulares realmente, perfectamente circulares, ¿no? Como hemos visto hasta el momento. Pero a medida que la ola se acerca a la costa, pues las aguas se sumerizan, es decir, ya la profundidad es menor y ahí empieza a afectar la fricción con el suelo, ¿no? Empieza a afectar la fricción con el suelo y por tanto vamos a empezar a afectar la forma de esta órbita circular. Ya no va a ser perfectamente circular. Bueno, se le llama al dominio transicional a esas aguas que tienen profundidades que están más o menos entre eh, la profundidad de influencia de la ola y un veinteavo de la longitud de onda. Entonces, eso se les llaman dominio transicional. Y después tenemos un dominio somero, de aguas someras, donde pues son aguas con profundidades inferiores a un veinteavo de la longitud de onda, ¿no? Simplemente eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a ocurrir en aguas someras es que, pues, esas órbitas se van a ir deformando, se van a ir deformando en la vertical y se va a afectar su forma y también el orbital mismo. Y no solo se van a modificar en su forma, sino que también la celeridad, la velocidad en la que esto se mueve, en la que se mueven estas, sí, digamos, estas órbitas también va a disminuir, ¿no? Va a disminuir la celeridad. Y por tanto, también se van a comprimir estas órbitas en la vertical. Vemos que ya no son circulares, sino que son más como elípticas y van a presentar pues dos diámetros. Un diámetro vertical y un diámetro horizontal. Pues el diámetro vertical va a ser menor al diámetro horizontal, obviamente, ¿no? ¿Y qué va a pasar ya en la interfaz con el sedimento, es decir, con el suelo marino? Pues lo que va a pasar es que aquí el movimiento ya no va a ser elíptico, sino que va a ser más bien como tangencial, es decir, como paralelo a la superficie y va a ir digamos, en idas y venidas. Es decir, como que el sedimento va a avanzar y va a retroceder, ¿no? Constantemente, a medida que pasa una ola. Eso, si han tenido la oportunidad de ir a la costa, al mar, pues ahí ustedes van a ver que cuando pasa la ola, el sedimento como que avanza un poquito y retrocede, ¿no? Y empieza ahí como a bailar, ¿no? A ir y venir, a ir y venir. Pues eso es lo que pasa ya cuando la ola está siendo afectada por la superficie, ¿no? Y ya estamos ya en aguas, en un dominio somero. Y después, ¿qué pasa? Cuando la ola rompe, lo que va a pasar es que este orbital ya se va a deformar tanto hasta un punto en que se va a romper y ahí pues vamos a decir que la ola rompió y va a formar espuma y es ahí donde vamos a poder surfear, por ejemplo. Entonces, bueno, hay esos tres dominios. Entonces, aquí en esta imagen se los coloco, les puse pues aquí el dominio profundo, de aguas profundas, aguas intermedias, aguas someras. También esto ilustra muy bien cómo el orbital se va modificando, por ejemplo, se va modificando y cómo también este cono
que me está tratando de representar cómo disminuye el tamaño de la orbital, también se va deformando, ¿no? A medida que pasamos por esos tres dominios costeros. Y lo que vemos es una evolución, ¿no? Entonces vemos una evolución en digamos, en esa dinámica, en el oleaje a medida que nos acercamos a la costa, a medida que el oleaje se propaga hacia la costa, pues esos orbitales y eso se va a ir modificando, simplemente, ¿no? Entonces, por tanto, pues se van a modificar otras propiedades de la ola, como por ejemplo la longitud de onda, la velocidad, la dirección en la que va, la velocidad de grupo, que es simplemente que las olas viajan en grupos, en trenes de ondas. Se va a ir modificando la altura, este n, que es simplemente la relación que hay entre la velocidad del grupo y la velocidad de las ondas, porque realmente el grupo de ondas viaja más rápido que las ondas mismas, porque podemos pensar un grupo de olas como una onda grande y pues a mayor longitud de onda, más velocidad, ¿no? Como ya lo hemos visto. Y aquí nos muestra pues una gráfica, cómo ocurre esa evolución. Entonces, partimos, por ejemplo, de las aguas profundas, donde vamos a comparar, por ejemplo, qué pasa con la altura de la onda en esta curva morada, la velocidad de grupo, que es esta naranja, la altura, esta azul simboliza la longitud de onda y por tanto la velocidad de la ola. Y cómo va a ir respecto a cómo es en aguas en un dominio profundo, ¿no? Cuando digamos que la ola no está afectada por la fricción con el fondo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a ocurrir? Que cuando ya empezamos a entrar en aguas, por ejemplo, intermedias y someras, pues que la altura de la ola va a empezar a aumentar, ¿no? Respecto a la que tiene antes de entrar a tener fricción con el fondo, ¿no? Empieza a aumentar esa altura. Pero ¿qué más se observa? Que, por ejemplo, la longitud de onda y la velocidad de la misma se empieza a disminuir, ¿no? Empieza a disminuir porque, claro, hemos dicho que empieza a ser afectada por la fricción, ¿no? Y también empezamos a ver que la velocidad del grupo, del tren de olas, empieza a hacerse igual a la de las olas mismas, ¿no? Entonces, bueno, ocurre toda esta transición, en este viaje que tiene el oleaje en la costa, pues empiezan a modificarse todas estas variables, ¿no? Y no sé si esto es claro, si hay dudas, comentarios, mmm, no escríbanlo por el chat, abran el micrófono si quieren, si todo es claro. Eh, Pueden participar, ¿no? Y si no, pues bueno, pues continúo. Bueno, eso ha sido hasta el momento las diferentes propiedades de las olas, ¿no? O de las ondas en el mar. Ahora hablemos un poco de tipos de ondas que hay en el mar. Entonces, en el mar vamos a ver muchísimos tipos de ondas. Y estos tipos se van a clasificar de acuerdo a su frecuencia, que es, en otras palabras, el periodo mismo, la duración del periodo de la onda. Y esto va a estar determinado por el mecanismo de generación, es decir, la fuerza perturbadora o fuerza generadora que hemos dicho desde el inicio de la charla, ¿no? Entonces, en el mar hay muchos tipos de fuerzas de perturbadoras y por tanto fuerzas restauradoras, ¿no? Y esto va a estar determinado porque hay diferentes procesos, ¿no? O digámoslo como agentes, ¿no? Que están imprimiendo estas fuerzas en la superficie marina, ¿no? Pero en general, si nosotros hacemos como digamos, histograma de frecuencia versus energía, vamos a ver aquí claramente que hay dos grandes grupos, ¿no? Entonces, el primero, pues, es un grupo que se encuentra aquí a la izquierda, ¿no? Vemos varios tipos, ¿no? De ondas que ocurren en el mar. Y después hay como un valle, no sé si lo ven. Hay como un valle donde vemos que olas con estas frecuencias casi que no se presentan, ¿no? Se presentan muy poco.
Y después vemos ya otro grande grupo, ¿no? Otro grande grupo de olas que sí se observan en el mar, ¿no? De ondas, perdón, de ondas que se observan en el mar. Y realmente la charla pues se va a enfocar en este grupo de acá, porque pues no nos daría la vida para trabajar con todos los otros de acá, de este lado. Pero bueno, los vamos a mencionar de forma muy somera. Pero observemos eso, que hay dos grandes grupos de ondas sí, en el océano, digámoslo así. Uno es un grupo que está a este lado, que tiene sus nombres, ¿no? Por ejemplo, las de acá se llaman ondas infragravitacionales, ondas tsunamis, ondas de surgente, ondas seiches, ondas de marea, ondas transmareales, ¿no? Y cada una pues va a estar generada por una fuerza perturbadora diferente, ¿no? Y tenemos aquí las ondas generadas por el viento. Entonces el viento va a generar todo este espectro de ondas, ¿no? Y ahí pues vamos a encontrar realmente, bueno, como tres, que son las capilares, las ondas de viento y las tipo suel, pero en general son dos, ¿no? Son ondas, vamos a hablar de unas que son las capilares y otras que son más como gravitacionales, porque miren que acá está dicen infragravitacionales, ¿no? Porque están por debajo de las gravitacionales, que son este suel y este wind de acá. Este es tipo wind y tipo suel, que los vamos a ver en detalle. Bueno, pero entonces antes de verlas en detalle, vamos a hablar de los mecanismos de generación. Entonces, como les he dicho, pues este espectro de ondas se generan por diferentes mecanismos. Entonces ya hemos visto uno, que es en el que me voy a enfocar más en toda la charla, que es el viento, ¿no? Pero no solamente el viento genera una onda en el mar, también, por ejemplo, los terremotos. Entonces, los terremotos o los sismos van a generar, por ejemplo, tsunamis, pero también erupciones volcánicas, derrumbes submarinos pueden generar también ondas. Por ejemplo, las mareas, esa interacción, debido pues a la interacción entre el Sol, la Tierra y la Luna, pues también van a generar ondas en el mar. Y, por ejemplo, fluctuaciones en la atmósfera, en la presión atmosférica, debido a tormentas, cualquiera de estos eventos, también va a generar una perturbación de la superficie del mar, ¿no? Y van a generar pues una onda, ¿no? Entonces, cada uno de estos mecanismos va a generar unas ondas con una frecuencia y energía característica, es lo que está pasando aquí, ¿no? Es decir, por tanto, la frecuencia y la energía es la huella que nos ha dejado el mecanismo de generación. Es decir, a partir de eso uno puede saber esa onda a partir de qué mecanismo se ha generado, ¿no? Es esa huella, ¿no? Y bueno, por tanto, y si tenemos mecanismos de generación y fuerzas perturbadoras, por tanto, pues vamos a tener fuerzas restauradoras, que es lo que va a hacer que la superficie siempre intente volver a su estado en equilibrio, que es una superficie plana, ¿no? Esas fuerzas restauradoras. Bueno, en lo que nos compete hoy, que son todas las ondas generadas por el viento, pues en general hay dos, ¿no? Que son las capilares y estas wind, que también se les llama de tipo de gravedad. ¿Por qué? Porque son dos tipos en general, porque la fuerza restauradora es lo que las va a diferenciar. Por ejemplo, para las capilares, que ya las vamos a ver, la fuerza restauradora es, digamos, la cohesión entre las partículas, ¿no? Ese, esa tensión superficial del agua, ¿no? Eso va a ser la fuerza restauradora para las ondas capilares, que son ondas muy pequeñitas. Y para las ondas de gravedad o de viento, pues la fuerza restauradora es la gravedad, ¿no? Y pues a partir de allí, la mayoría de fuerzas restauradoras va a ser la gravedad, ¿no? Mientras que la fuerza perturbadora sí que va a ir cambiando. Entonces veamos que hay todo un espectro, ¿no? De ondas en el mar. ¿Todo claro hasta aquí? Ya tenemos, bueno, se han unido más personas, 15 personas. Bienvenidos a los que se hayan unido. ¿Tienen preguntas? Todo claro. Bueno, a lo mejor esto ya, si alguno ya ha visto alguna asignatura, después le sonará como muy lo mismo, pero a lo mejor se enteran de cosas nuevas.
Pero bueno, si no hay pregunta, yo sigo. Entonces, bueno, como les he dicho, las ondas generadas por viento en realidad son de dos tipos, ¿no? El primer tipo es el tipo de onda capilar y el segundo es onda de gravedad, ¿no? ¿Por qué estos dos tipos? Ya lo hemos dicho, por su fuerza restauradora. Su fuerza restauradora para las capilares es la tensión superficial del agua y para las para las ondas de gravedad, la fuerza restauradora es la gravedad. Por tanto, pues hay esos dos tipos. ¿Listo? Entonces, las ondas capilares son simplemente unas ondas generadas por viento que tienen un periodo muy corto, es decir, su duración es de 0,2 segundos y una longitud de onda muy pequeñita, de menos de 10 centímetros, es decir, son ondas muy pequeñas. ¿Listo? Son ondas muy pequeñas y por tanto pueden superponerse con ondas más grandes, ¿no? Entonces, normalmente, que es lo que normalmente pasa, las vamos a ver superpuestas a ondas más grandes, ¿no? Y después tenemos las ondas de gravedad que tienen periodos más grandes, de más de 0,2 segundos, y su fuerza restauradora es la gravedad. Y tenemos un tipo especial de onda de gravedad que es las ondas tipo suelo, que son ondas de gravedad de largos periodos de tiempo, es decir, de hasta 30 segundos, por ejemplo. Son ondas de gravedad de altos periodos de tiempo y también de alta energía, como se observa aquí, ¿no? Estos picos de las ondas suelo. Entonces, pero también son de gravedad, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, vamos a ver que esto es un continuo, es decir, a pesar de que aquí hemos definido dos tipos, realmente es todo un continuo, es todo un espectro, es decir, hay ondas que están entre lo capilar y lo gravitacional, digámoslo así. Pero hemos definido pues también estos dos tipos por el comportamiento que hay en la velocidad para cada una de estas ondas. Entonces aquí en este diagrama nos está mostrando en azul digamos, la velocidad de la onda en función de su longitud de onda. Y démonos cuenta que aquí hay un comportamiento muy interesante y es que la velocidad empieza a disminuir, ¿no? A medida que aumenta la longitud de onda hasta un punto. Ese punto específicamente es 17 milímetros, 17,25 milímetros. Pero a partir de ese punto, cuando la ola sigue creciendo, entonces supera este umbral, ahí la velocidad empieza otra vez a aumentar, dependiendo si estamos en un dominio de aguas profundas o aguas someras, ¿no? Que ya lo hemos visto. Entonces, claro, es aquí en este umbral donde está digamos, esa diferencia en tamaño, ¿no? Entonces, por aquí tenemos las ondas capilares. Las ondas capilares es todo este recuadro rojo de aquí. Son esas ondas que son muy pequeñas, que lo que va a pasar es que a medida que aumenten en tamaño, pues la tensión superficial las va a obligar a otra vez a disiparse, ¿no? Y a perder velocidad, por tanto. Entonces, no es hasta que la ola, o bueno, la onda supera la tensión superficial, que es en este punto, cuando ya tiene un tamaño de 17,25 milímetros, donde puede empezar a crecer y a aumentar en su velocidad, siempre y cuando pues la gravedad lo permita, ¿no? Es decir, a partir de este tamaño es cuando la onda empieza a dejar de estar gobernada por la tensión superficial y empieza a estar gobernada más bien por la gravedad. ¿Listo? Es en ese punto. Entonces, por eso pues se definen estos dos tipos. Pero como les he contado, realmente es un continuo, es decir, hay una evolución. Es decir, digamos que las ondas capilares son como las ondas bebés cuando están recién nacidas y las ondas de gravedad son las ondas ya cuando están más grandes, ¿no? Entonces, o sea, en el momento que nosotros tenemos una zona, un área donde está soplando el viento, o sea, un fetch que se llama aquí, donde ese viento pues está generando una perturbación en la superficie del mar y por tanto está generando pues estas ondas, ¿no? Pues en este lugar de generación es donde se está creando más bien unas ondas que son más como irregulares, ¿no? Y localizadas, que son las ondas capilares. Aquí más que todo existen ondas capilares.
¿Qué pasa? Que esas ondas capilares quieren escapar, están intentando escapar de la zona de generación. Y a medida que escapan, pues van creciendo y esa zona se va tornando más regular. Es decir, ya tenemos un oleaje más regular, más continuo, más regular. También en esta zona de generación tenemos pues localmente rupturas, es decir, se forma como espuma. Ese white caps es simplemente que se forma espuma porque hay una ruptura local. Y la idea es eso, que de aquí sale el concepto de que el mar evoluciona desde condiciones sí a condiciones de total desarrollo. Es simplemente pues porque si uno está navegando en un mar donde se están generando estas olas capilares, pues es un mar más que todo como irregular y desordenado, ¿no? Entonces, es decir, estamos en la zona de generación de las olas, donde las olas son confusas, irregulares, son pequeñas y lo rompen localmente. Y si nos alejamos de la zona de generación, pues entramos a un mar desarrollado, digámoslo así, desarrollado en el sentido pues que ya las olas ya están más grandes, ya no son bebés como las de acá, y pues ellas crecen, siguen creciendo, y muchas veces logran superponerse entre sí, ellas van pues viajando, y a veces superponen y crean pues ondas de mayor energía y pues, estas son las tipo Swell, que simplemente pues son esa superposición de ondas de olas desarrolladas, digámoslo así. Y ya están por fuera de la zona de generación. Listo. Entonces, pues de ahí sale el concepto de condiciones tipo sí, condiciones tipo como full desarrollado, totalmente más desarrollado, digámoslo así. Y bueno, aquí de nuevo esa evolución, ¿no? Entonces vamos de ondas que son muy pequeñas y también, como vimos en la gráfica de acá, pues tienen poca velocidad, pero van aumentando en tamaño, van creciendo y por tanto, pues ondas más largas, pues viajan más rápido, ¿no? Longitud de onda mayor, mayor celeridad o velocidad y hasta que llegamos a el dominio de aguas someras donde hay fricción con el fondo y se empiezan a piñar o a peñuscar entre sí, a formar, digamos, como paquetes y al final pues rompen, ¿no? Eso es lo que va a pasar, ¿no? Es toda la evolución de las olas desde que se generan por el viento en ondas capilares hasta que se vuelven ondas gravitacionales y hasta que rompen en el dominio somero. Pero bueno, no deje de lado tampoco las otras ondas que se presentan en el mar. Entonces vamos a ver de forma muy rápida, por ejemplo, las ondas infragravitacionales son ondas que tienen una periodicidad de 30 segundos a 5 minutos. En general se generan porque se agrupan ondas entre sí o por interacción con ondas de gravedad y la playa. Después tenemos las ondas tipo surgente, que se generan por vientos fuertes, es decir, como por tormentas, digámoslo así, pueden alcanzar grandes, digamos, una gran altitud, gran altura, digámoslo así, y se presentan, por ejemplo, en zonas con condiciones huracanadas, pueden llegar a alcanzar más de 6 metros de altura. Tenemos los tipos H que también se producen por condiciones atmosféricas y están, digamos, determinados por el tamaño de la cuenca donde se generen. Las ondas tsunami que se generan por terremotos o por deslizamientos submarinos o por erupciones volcánicas tienen periodicidades largas de 100 a 200 segundos. También tienen longitudes de onda muy largas, muy anchas de cientos de kilómetros y son pues todo este espectro de aquí. Y después tenemos ya las mareales, que son las que son de mayor periodicidad, es decir, menor frecuencia. Se deben pues a la interacción entre la Tierra, la Luna y el Sol. Tienen periodos de horas a días, digámoslo así, a un día, por ejemplo. Eso para las mareales. Y tenemos otras ondas que son las transmareales, pues que son ondas que tienen periodos muy largos, ¿no? Que son periodos muy largos se generan más que todo por, digamos, fluctuaciones de la corteza terrestre o fluctuaciones de la presión atmosférica a gran escala, ¿no? Son más raras, digámoslo así. Y bueno, eso es todo el espectro y la evolución de ondas. Bueno, no sé si
¿Cómo voy de tiempo? ¿Y cómo voy de ánimos? ¿Quieren seguir o dejamos hasta acá? Porque ahora voy a entrar a hablar sobre a ver, un comentario. Sí, Laura, adelante. Mm, creo que no, Laura iba a hablar, pero no. Laura levantó la mano. Mafe me hace un pulgar. Sería bueno continuar. Ah, bueno, listo. Entonces continuemos. Las olas intermareales. Las olas intermareales se ven definidas por los vientos del norte o del sur. Olas intermareales. A ver. O serán las transmareales, más bien. No, estas ya ninguna de estas es por los vientos. ¿Listo? Las únicas que son por los vientos, las capilares y estas de gravedad, que son las tipo suelo y las tipo wind, ¿no? Estas son las únicas que se ven a vientos. Estas de aquí ya no se ven a los vientos. ¿Listo? Por eso hemos dicho que hay unas que se deben a erupciones volcánicas, sismos, otras que se deben a cambios en la presión atmosférica, otras que se deben a la interacción entre la Luna, la Tierra y el Sol, que esas son las mareas, ¿no? Y pues estas transmareales que aquí lo que dice la literatura es que se deben a fluctuaciones en la corteza o cambios o fluctuaciones en la presión atmosférica a gran escala. Bueno, eso son las ondas transmareales. Y bueno, entonces me dijeron que continuara. Entonces aquí ya lo siguiente es las escalas de observación y de estudio del oleaje, ¿no? Vamos a ver que hay diferentes escalas para trabajar con el oleaje. En general, pues hoy en día lo que usamos es satélites, o sea, a través de la información adquirida con sensores que están en los satélites, pues podemos trabajar con una gran cantidad de datos de oleaje. Sin embargo, pues en el pasado ya se medía el oleaje, más o menos hay un registro de 30, 40 años atrás, ¿no? de datos de oleaje. Entonces, pues tenemos datos, ¿no? Tenemos bastantes datos. Este señor, no sé qué, del 2007, ha definido 4 escalas de observación. 4 escalas en las que podemos trabajar con el oleaje. Entonces, pues son la escala pequeña, la escala media, la grande escala y la escala climática, que es la escala más grande de todas. Entonces, es a pequeña escala, en pequeña escala, la forma de trabajar con oleaje es trabajar con una ola o un grupo de olas. Es decir, aquí hacemos un zoom, ¿no? Un zoom en una serie temporal, digámoslo así, esta que tenemos aquí, que me está mostrando fluctuaciones en el nivel del mar por oleaje. Y vamos a trabajar o con un grupo muy reducido o con una ola. Aquí pues va a importar muchísimo pues todos esos parámetros que hemos dicho de la altura, bueno. Y vamos a aplicar más que todo la teoría lineal del oleaje, ¿no? La teoría lineal del oleaje eh, pues me permite trabajar a esta escala pequeña, a la pequeña escala. Pero cuando vamos a la media escala, es decir, cuando ya queremos trabajar con cientos de olas, ¿no? Con un registro de 100 olas, por ejemplo, es ahí donde ya no es útil aplicar la teoría lineal del oleaje. Aquí ya no vamos a aplicar más esto de ecuaciones de Airy y de Stokes y de todo esto, sino que ahí ya vamos a entrar a un terreno más estadístico y espectral. Van a ser las dos herramientas que van a empezar a hacernos útiles para trabajar a escala mediana con el oleaje. Entonces, con escala mediana hacemos referencia a series temporales de minutos a
de pocos minutos a, digamos, 30 minutos, porque realmente la periodicidad de la ola son de segundos. Entonces, cuando ya vamos a la escala de los minutos, ahí tenemos una serie temporal de muchas horas. Y también a una escala espacial de más o menos 10 kilómetros, ¿no? Entonces, la media escala se compone por escala temporal y espacial. ¿Listo? Y es aquí donde aplicamos ya el tema estadístico. Entonces yo, pues, bueno, y después tenemos la grande escala que ya estamos hablando de periodos de decenas de horas y escalas de cientos de kilómetros. Es ahí donde, por ejemplo, vamos a poder estudiar toda la historia de generación del oleaje, es decir, desde el área de generación hasta donde alcanza la costa, ¿no? Toda esa evolución vamos a poderla estudiar en la grande escala. ¿Listo? Entonces, la grande escala también se va a encargar de examinar la variabilidad espacial y temporal, ¿no? Del espectro del oleaje, que ya vamos a ver qué es esto del espectro del oleaje. Cómo varía temporal y espacialmente el oleaje en esta escala espacial y temporal que hemos, pues, definido. También, si vamos a estudiar un evento, una tormenta que también puede durar horas, pues también este sería el enfoque que emplearíamos, la gran escala. Listo. Después viene la escala climática, que esta es, digamos, acá hay gente, yo sé que acá hay gente de geología, pues la escala climática es la que les interesaría a los geólogos trabajar para, digamos, trabajar con datos de oleaje. Es la escala más grande, realmente acá estamos hablando de un periodo de tiempos de decenas de años, ¿no? La escala climática. Y se utiliza más que todo para hacer predicciones de la evolución futura del oleaje, digámoslo así. Si, por ejemplo, yo estoy trabajando en evolución geomorfológica, ¿no? En la evolución de la geomorfología de una costa, por ejemplo, cómo ha cambiado esta flecha litoral, una flecha litoral o cualquier morfología en la costa, ahí yo ya me tengo que referir a la escala climática. Es la escala climática la que me va a permitir entender la evolución geomorfológica, no la gran escala, ni la media escala, ni la pequeña escala, ¿no? Entonces, esa escala climatológica simplemente pues, es el promedio, pues, digamos, el clima es un promedio, es lo que pasa. Entonces, es ese promedio, si nosotros promediamos aquí, por ejemplo, esta serie temporal de altura de ola en tiempo, si hacemos un promedio, pues vamos a encontrar más o menos como una señal un poco más limpia y también pues, nos va a permitir ver tendencias, por ejemplo. Entonces, todo esto es la escala climática de la que nos sirve para trabajar a mayor escala temporal, sí, a mayor escala temporal con datos de oleaje, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces tenemos cuatro escalas: pequeña escala, media escala, grande escala y escala climática, que es la más grande de todas. Bueno, yo me voy a enfocar en la media escala. La media escala es la que voy a, digamos, a definir aquí y es simplemente pues esta escala donde estamos hablando de decenas de minutos y un rango espacial de 10 kilómetros más o menos, ¿no? Entonces, pues aquí para trabajar en esta escala tenemos dos herramientas o dos enfoques, digámoslo así. Uno es el enfoque estadístico y el otro es el enfoque espectral. Estas son las dos herramientas que me van a permitir trabajar con series temporales de este tipo, ¿no? Como la que se ve aquí en esta gráfica. Entonces, ¿por qué? Bueno, el análisis estadístico lo vamos a ver, ¿no? Pero creo que estamos más familiarizados con eso. Es simplemente, digamos, sacar distribuciones de frecuencias. Por ejemplo, si yo acá de esta serie temporal que es muy grande, me enfoco en un rango específico, yo puedo pues ahí trabajar, por ejemplo, con la altura, ¿no? La altura respecto a un nivel de referencia que tengo que definir y el periodo, ¿no? Y más o menos que eso es con lo que trabajo en el enfoque estadístico, con la altura y el periodo. Entonces empiezo a trabajar con series temporales de altura y de periodo, pues una ola va a tener eso, cada punto va a ser una ola y cada punto pues va a tener una altura y un periodo diferente.
Y pues, es decir, aquí se le llama, en este enfoque estadístico se le llama más bien como, se le llama como dominio del tiempo, porque la variable independiente va a ser siempre el tiempo. Siempre el tiempo, es decir, siempre en la X va a ir el tiempo. Y pues a partir de esa, digamos, esa serie temporal de alturas y periodos, también voy a poder calcular un histograma de frecuencias. Y a partir de ese histograma de frecuencias para alturas y periodos, también voy a poder calcular esta función de densidad que me permite determinar el dominio de la probabilidad para cada una también, o también estudiar un espacio entre el periodo y la altura, ¿no? Es decir, ver la relación que hay entre el periodo y la altura, entonces esto me va a dar como un scatter plot, y yo quiero determinar pues dónde hay más densidad de puntos, ¿no? Entonces, bueno, y también incluso puedo utilizar la dirección. La dirección también puede ser útil. La dirección sí que va a ser transversal a todos los enfoques. Es decir, yo puedo trabajar con la dirección del oleaje en el enfoque del dominio del tiempo estadístico o en el enfoque de las frecuencias o espectral. ¿Listo? Entonces, y puedo elaborar pues todas estas series de tiempo, de altura, de periodicidad y de dirección, ¿no? De dirección sí, en grados o en radianes. Y después tenemos otra herramienta que es la herramienta espectral. ¿Por qué esta herramienta es útil? Bueno, pues va a ocurrir también que el oleaje, el registro del oleaje, tiene una particularidad y es que pues unas olas más pequeñas pueden superponerse a olas más grandes. Es decir, puede haber una superposición en este registro. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, si yo hiciera un zoom, aquí se ve como una superposición, ¿no? Como que acá se ve una onda y tres ondas más pequeñitas. Entonces, debido a esa naturaleza, de esa superposición entre ondas, pues va a ser muy útil trabajar ya no con el tiempo, sino con la frecuencia, con la distribución de frecuencias. Entonces, para eso, pues ya la variable independiente no va a ser el tiempo, sino la frecuencia, y vamos a poder, digamos, que descomponer esta señal en varias señales con diferentes frecuencias, ¿no? Y a partir de ahí, hacer, por ejemplo, un diagrama de frecuencia respecto a energía, ¿no? La frecuencia va a estar muy relacionada con la energía, y también si ya yo, y bueno, eso me va a permitir pues diferenciar de diferentes señales, pero también si yo agrego la variable de dirección, empiezo a trabajar no solo con la frecuencia, sino con la dirección, pues voy a poder definir unos dominios. Entonces aquí en esta parte, pues yo ya puedo decir, bueno, aquí hay un oleaje que viene de una dirección y tiene estas frecuencias, y acá hay otro que viene de otra dirección y tiene otra distribución de frecuencias y energía. Este diagrama acá es frecuencia versus energía. Y a partir de ahí, pues trazar como unos límites, ¿no? Como unos límites y decir, bueno, pues este va a ser el dominio 0, este el dominio 1, este el dominio 2. Y por tanto, pues para cada dominio yo voy a emplear una serie de ecuaciones diferentes, porque cada dominio va a tener una altura, una periodicidad, una dirección diferente, y vamos a poder parametrizar cada uno de estos dominios de diferente forma, ¿no? Entonces, pues esto es un resumen, ¿no? Muy general de nuestras dos herramientas para trabajar el oleaje desde el punto de vista de la media escala, ¿no? Bueno, voy a enfocarme en la primera, que es el estadístico, ¿no? El análisis estadístico. Bueno, para trabajar con el dominio del tiempo, que se emplean técnicas estadísticas, tenemos que asumir algo y hacer una asunción, o asumir que, digamos que tenemos que asumir que en la escala media, la superficie del mar es estacional, es estacionaria, está quieta, digámoslo así. Es decir, en un tiempo de escala media, pues el nivel del mar no varía mucho, ¿no? Eso es lo que tenemos que asumir, que más o menos es así, ¿no? No está muy mal asumir esto. Entonces, si nosotros asumimos que el nivel medio del mar pues no varía en esta escala de tiempo que estoy trabajando, pues es válido todos los análisis estadísticos que voy a empezar a detallar, ¿no? Solo en ese caso, que pues normalmente es así. Entonces, por tanto, bueno, como ya les he dicho, si yo asumo esto, que está más o menos bien,
pues voy a poder trabajar con las variaciones del nivel del mar respecto al tiempo. Es lo que realmente, lo que yo estoy viendo en estas curvas es cómo varía el nivel del mar respecto al tiempo. O sea, en función del tiempo, digámoslo así. Por eso se llama dominio del tiempo, el análisis estadístico. Pero bueno, es aquí donde tengo que empezar a tener otras definiciones que no he tenido antes, porque yo tengo pues esta gráfica, ¿no? Pero aquí, ¿qué es una ola? ¿Cómo defino yo lo que es una ola aquí? Bueno, pues para definir esto voy a tener que definir primero un nivel medio que se va a derivar o que voy a poder extraer o calcular a partir de la misma serie temporal. A partir de esta misma serie temporal yo voy a poder definir un nivel cero, un nivel de elevación cero, que no necesariamente va a coincidir con el nivel medio del mar. Simplemente es un nivel de referencia que yo tengo que definir, que va a ser como un promedio, para poder definir una ola, ¿no? Entonces, si yo ya he definido este nivel base, este nivel cero, pues ahí sí que puedo definir una ola como, por ejemplo, o la cresta de la ola puede ser eh, la curva que está por encima del nivel cero y el valle puede ser la curva que está por debajo del nivel cero, ¿no? Entonces, y tengo dos opciones. Yo puedo definir la ola como eh, dos puntos, la curva comprendida entre dos puntos que atraviesan bajando el nivel cero o dos puntos que cruzan ese nivel cero subiendo, ¿no? Tengo esas dos opciones, pero es decir, yo lo puedo hacer de cualquier forma, pero tengo que definirlo. Yo no puedo mezclar, no puedo decir, bueno, unas van a ser así y otras van a ser así. No. Tengo que definir una de estas dos. A partir de eso, pues yo ya puedo empezar a diferenciar olas, ¿no? En ese registro, porque ahí uno no ve nada, sino solo ve, pues, unas curvas ahí en una serie temporal, no se ve nada más, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando he definido, pues, una ola, pues, de nuevo, vamos a poder decir, bueno, pues la cresta y el valle de la ola, pues, va a ser la parte, digamos, el pico de esta curva por encima del nivel cero que he definido y el valle, pues el valle, ¿no? El valle es la parte más baja de esa curva. Y bueno, también esto me va a permitir también definir la altura, ¿no? Porque la altura, o sea, si ya he definido la cresta del valle y por tanto la ola, pues puedo definir la altura de la ola. Entonces, la altura de la ola simplemente va a ser la diferencia en altura que hay entre eh, el valle y el pico, ¿no? Entre dos puntos que cruzan el nivel de referencia que he definido. Entonces, la diferencia en altura, pues va a ser eso. La diferencia que hay de aquí a aquí es la altura de la ola. Y por tanto, pues el periodo de tiempo va a ser simplemente el tiempo que hay entre estos dos puntos, ¿no? El delta de tiempo que hay entre estos dos puntos. Ese ha sido como yo voy a poder definir el periodo de tiempo para una ola. Entonces, este va a ser la altura para esto va a ser una ola, así la vamos a ver desde el punto de vista de escala media. La altura de la ola va a ser la diferencia en altura de este valle y este pico. Y el periodo de esa ola va a ser el tiempo, el delta de tiempo que hay entre este punto y este otro punto. Listo. Entonces, pues ya con eso tengo más o menos definido lo que es el oleaje desde el enfoque de media escala y análisis estadístico. Entonces, con este análisis estadístico, pues voy a poder, a partir de esta serie temporal, yo voy a empezar empezar a definir las olas que tengo, el número de olas, por ejemplo, a definir para cada ola una altura y para cada ola un periodo y por tanto ya voy a tener como una muestra, una población, sí, como una muestra de una población del oleaje. Por tanto, pues también voy a poder crear un histograma, ¿no? Un histograma de frecuencias, ¿no? Que va a ser muy importante más adelante, todavía no, pero tengan en cuenta eso del histograma. Bueno, si ya yo he definido lo que es la altura y qué es el periodo en esta serie temporal, pues voy a poder también calcular, por ejemplo, la media de la altura, que pues simplemente la media va a ser simplemente la sumatoria de todas las alturas para cada ola dividido la cantidad de olas, ¿no?
Eso es la media. Y pues si yo defino la media de la altura, pues también puedo definir la media del periodo, ¿no? Que simplemente también va a estar definido como cada uno de los periodos para cada una de las olas dividido el número, la suma de los periodos de cada una de las olas dividido el número de olas, ¿no? Que el periodo es simplemente lo que hemos dicho, ¿no? El lapso, el delta de tiempo en el que se encarga de cruzar el nivel cero, ¿no? En este caso, digamos que el nivel cero, bueno, acá no se ve muy bien, pero sería como esta distancia que hay de aquí a aquí, aunque yo lo pondría como más abajo, ¿no? Y pues es esto, ¿no? Es un promedio. Puedo definir el promedio. ¿Qué más puedo hacer con series temporales de olas? También puedo calcular algo que es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de esto sería como esto creo que es la varianza, si no estoy mal. Bueno, esto es realmente la desviación estándar, lo que estamos calculando aquí. Puedo calcular el root mean square height, o la altura media cuadrática, que realmente pues es la raíz cuadrada de la varianza de alturas para cada una de las olas de mi registro. ¿Por qué yo quiero calcular la desviación estándar? Porque, ¿qué ocurre? Que eh, la, esta desviación estándar está relacionada con la energía de la ola, o es proporcional al cuadrado, porque realmente es proporcional al cuadrado de la altura, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta que la desviación estándar de las alturas para cada una de las olas es proporcional al cuadrado de la altura. ¿Y qué habíamos dicho antes? Pues que la, la energía, creo que sí, ya les he hablado de la energía, es proporcional a la altura. Entonces aquí tenemos esta fórmula de aquí que nos estamos usando, que la energía es igual a un octavo de la densidad por la gravedad por la altura de la ola y por la longitud de ola. Entonces, pero que este término, el término de altura esté al cuadrado, lo que me quiere decir es que pues tiene una gran influencia en la energía. Entonces, por tanto, la desviación estándar que calculamos a partir de las alturas, de la varianza de las alturas, pues realmente nos está hablando de la energía del registro, ¿no? Entonces, más o menos, por eso se dice que la energía es proporcional a un octavo de la altura al cuadrado, ¿no? Que es esta misma fórmula de acá, quitando las constantes, que son la densidad del agua, la gravedad, etcétera, ¿no? Y pues, por tanto, pues, mm, a, digamos, ondas más largas van a tener mayor significancia en términos de energía, ¿no? Es lo que va a pasar. Entonces, bueno, y bueno, por eso aquí les había dicho que se acordaran del histograma. Entonces, ¿por qué el histograma va a ser importante? Entonces, cuando yo hago un histograma de alturas, yo puedo definir algo, un concepto muy utilizado que es la altura significativa de la ola. Bueno, no sé cómo vamos aquí con las personas. 10, estamos 10 personas. ¿Cómo van? ¿Está muy aburrido? ¿Tienen preguntas? ¿Quieren participar? ¿En comentar algo? ¿O van bien? Yo sé que puede ser muy pesado. La charla no es muy divulgativa, digámoslo así. Todo claro, perfecto. Bueno, Zair lo tiene todo claro. No sé si alguien tiene preguntas o algo. Pueden activar el micrófono, es que por el chat, sin problema. Si no, pues bueno, continuamos. Entonces, aquí lo que tenemos es una función de densidad obtenida pues del histograma de frecuencias de alturas para la población de olas. Y de aquí sale un concepto muy importante que es la altura significativa de la ola. Entonces, ¿qué es la altura significativa de la ola? La altura significativa de la ola son conceptos que es simplemente la media de digamos, del tercio más, digamos, en la distribución del tercio más grande, ¿no? Es decir, aquí en un diagrama de frecuencias, pues tenemos alturas, ¿no? Hacia la izquierda, pues alturas más pequeñas, hacia la derecha, alturas más grandes. Entonces, lo que queremos encontrar es cuál es la media de las alturas de ola más grandes que encontramos en el registro de olas, simplemente. Entonces, para eso, pues, nosotros
vamos a solamente tomar el tercio más alto, el tercio del histograma, un tercio, o la cola de los datos más grandes. Y en este tercio del histograma calculamos la media, para solo este tercio, para solo esta parte azul. Y esa media es lo que va a hacer va a ser un número que va a definirse como la altura significativa o significante para esta población del oleaje. ¿Listo? Y pues si podemos calcular una altura significativa, pues podemos calcular un periodo significativo también. Entonces, pues a partir de lo mismo sale el periodo significativo del oleaje. Entonces, cuando yo hago eso, pues tengo un número que me está, digamos, definiendo toda una población de olas, ¿no? Toda una población de olas con diferentes alturas. Y es más o menos cuál es la media de las olas más grandes que ha habido para ese periodo de tiempo que estoy estudiando, por ejemplo, ¿no? Entonces me sirve mucho pues, para hacer comparaciones entre diferentes series temporales. Aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama que nos está mostrando la altura significativa de ola para una población de olas de un momento dado y junto con el periodo. Entonces, el periodo significativo. Entonces, me muestra, por ejemplo, para todos estos, cada número, pues es una altura y un periodo significativo de una población de olas y me está mostrando, pues, cuáles son las más altas, ¿no? Entonces, esto, pues, sí, esto se utiliza mucho, este diagrama de acá se hace mucho. Y bueno, y bueno, también esto de la altura significativa también va a estar muy relacionado con el poder o el flujo, ¿no? El flujo de energía. Este power es más bien como el flujo de energía. Pero ya lo vamos a ver. Bueno, eso ha sido la herramienta estadística, ¿no? No sé si tenga dudas al respecto, porque ahora voy a entrar con la parte espectral, con el enfoque espectral para trabajar con datos de olas en escala media. ¿Todo claro? A ver si tenemos del semillero, ¿quién tenemos? Está Daniela. Dani, ¿cómo ves la charla? Como para que no sea solo yo aquí hablando. O bueno, de pronto Daniela está ocupada. Mafe, no sé si todo claro. Sí, sí, todo claro, está muy chévere. Como el enfoque matemático más que todo. Sí, 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 me he enfocado como más en esa parte. Realmente la literatura del oleaje tiene un montón de fórmulas y cosas así. Entonces, pues la he diseñado así. Pero bueno, me imagino que ha sido todo claro hasta el momento. Lo he tratado de hacer pues lo más, sí, como más amigable, ¿no? Pero bueno, eh, voy a, sí, acabo la parte 8 y dejamos hasta ahí, porque después siguen otras más, porque decir que ya es demasiado largo. Entonces, bueno, ¿cómo es el enfoque espectral? Entonces, en el enfoque espectral, lo que consiste es que ya la variable independiente no es el tiempo, como era en el enfoque estadístico, sino que es la frecuencia. La frecuencia va a ser la variable independiente, la que da en el eje X. Esto nos va a permitir descomponer nuestra serie temporal en ondas de diferentes frecuencias. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Y por tanto, pues nos va a aliviar este tema de que se superponen unas ondas con otras, ¿no? Nos da otro enfoque, ¿no? Cuando nosotros observamos el espectro de una serie temporal de olas, pues podemos hacer inferencias a partir de la forma. Entonces, por ejemplo, si el espectro es muy estrecho, muy fino, podemos decir que las ondas en general han sido más que todo regulares, es decir, son más como de un tipo. Pero si el espectro es más amplio, lo que nos está hablando es de un campo de oleaje más caótico, ¿no? Donde hay más tipos de olas con diferentes periodos y frecuencias. Eso es lo que nos está diciendo la forma del espectro, ¿no? ¿Cómo nosotros convertimos una serie temporal
al dominio de las frecuencias. Bueno, para esto pues es muy famoso la descomposición, la transformada de Fourier. Es una herramienta matemática muy famosa que nos permite pues eso, pasar del dominio del tiempo a las frecuencias. Computacionalmente, la transformada de Fourier como tal no es la que se aplica, sino se aplica la transformada rápida de Fourier, que es, como es, digamos, como un algoritmo para hacer más eficiente, va a ser más rápido esta descomposición. Entonces, pues esto es como algo muy técnico, pero bueno, no me va a tener ahí. Entonces, bueno, la transformada de Fourier asume algo y es que la serie temporal que vamos a transformar tiene que ser una serie estacionaria, es decir, no tiene que haber tendencia en la serie temporal. Si hay tendencia, tenemos que quitar la tendencia, remover la tendencia. Entonces, por ejemplo, una señal que se suele remover es la de las mareas, ¿no? A veces vamos a tener la marea superpuesta con el oleaje y para hacer realmente bien el análisis espectral, tenemos que quitar esa tendencia de la marea, removerla. Entonces, por tanto, pues antes de aplicar la transformada de Fourier, asegurémonos de que la serie es estacionaria y que no hay tendencias, aumento, disminución o periodicidad, ¿no? Que tendremos que remover, ¿no?, de la señal. Eso, pues, bueno, algo muy técnico, ¿no? Que no, y bueno, y en esta gráfica, pues me muestra eso, ¿no? Entonces, me muestra, por ejemplo, la serie temporal, ¿no? Aquí la altura de ola, esta es la serie temporal que teníamos en el enfoque estadístico, y que lo que nos hace la transformada de Fourier es que coge esta serie temporal y nos la descompone en una serie de armónicos de ondas y la cantidad que hay de cada uno en la serie temporal, pues nos va a mostrar este diagrama de frecuencias, ¿no? Que es este de acá, ¿no? Entonces dice, mire, hay muchas olas que tienen esta periodicidad y además poquitas que tienen esta de acá, ¿no? Entonces esa descomposición y aquí ya tenemos el dominio de la frecuencia, ¿no? Acá nos sale la frecuencia. Entonces este es el otro enfoque y este enfoque de la frecuencia espectral está muy ligado a la energía. Entonces aquí, bueno, de nuevo, como ya les he contado, en las olas pues hay dos tipos de energía, la energía potencial y la energía cinética. Pero de la teoría lineal del oleaje se hace una aproximación que no está muy mal, que es pensar que la energía cinética y la potencial son iguales. Es decir, son lo mismo. Solo hay una energía. Entonces, al final hacemos esa aproximación, pues para simplificar todo. Pero bueno, no está tan mal hacer eso tampoco. Después, en términos de energía, podemos hablar, bueno, de la energía. La energía no tendría mucho sentido si no la hablamos en energía que ocurre en un lugar, ¿no? Entonces, esa energía que ocurre en un área se le llama la densidad de energía, ¿no? Densidad de energía, que es la energía que hay por unidad de distancia. O sea, cuando ya lo llevamos al punto de vista, pues espacial, ¿no? La energía tiene que ocurrir en algún lugar. Entonces, pues ya no estamos hablando tanto de energía, sino de densidad de energía, ¿no? Energía por unidad de distancia, es lo que pasa. Y como hemos dicho, la energía que la hemos hablado ya antes, ¿no? Aquí la hablamos, era proporcional a la altura, ¿no? Era más o menos proporcional a un octavo de la altura al cuadrado, ¿no? Por esta relación que vemos aquí. Pues esa densidad de energía también va a ser proporcional a eso, a un octavo de la altura al cuadrado. A ver, un comentario. Muchas gracias, Johnny. La charla ha sido muy clara, interesante. Debo salir. Muchas gracias a ti, Jairo. Bueno, sí, a lo mejor me estoy ya, está alargándose mucho, ya algunos tendrán que irse. Si quieren, dejamos hasta acá y más bien organicemos. Bueno, no, ya me queda poco. O sea, acabemos esta parte 8. Bueno, entonces lo que les estaba contando aquí era que la densidad de energía pues también es proporcional a un octavo de la altura de la ola, del cuadrado de la altura de la ola. Pero bueno, como les he dicho, la densidad de energía realmente, la energía
por unidad de longitud, ¿no? Es decir, E dividido L, ¿no? Y, mm, y bueno, también habíamos dicho que la energía era también proporcional a la desviación estándar o a la varianza, ¿no? Entonces, van a estar muy ligados la energía y la densidad de energía a la varianza del registro. Y después también podemos hablar de poder o potencia, ¿no? En español es potencia, que es simplemente flujo de energía a través de un área, ¿no? Eso también va a ser importante. Y el flujo de energía, pues va a estar dado por esta relación de acá, que es simplemente la densidad de energía por la celeridad del el grupo del tren de ondas, digámoslo así. Que eso ya lo hemos visto que las ondas viajan en grupos, ¿no? Las olas viajan en grupos, en trenes. Y bueno, esta N se puede también desarrollar, definir un poco mejor aquí, pero no vamos a entrar más en detalle, sino que simplemente pues hay esto. Hay densidad de energía, flujo de energía y la energía, ¿no? Hay esos tres términos en esto del oleaje. Bueno, entonces otro tema aquí es, bueno, como les he dicho, la varianza va a estar muy relacionada con la energía, ¿no? Entonces, la amplitud que también, que es simplemente, que la altura es simplemente dos veces la amplitud. Por tanto, pues la energía va a estar relacionada con un medio de la amplitud al cuadrado, ¿no? Porque, por lo que les acabo de decir, ¿no? Entonces va a ser muy útil hacer gráficas de la frecuencia, de las frecuencias que hemos encontrado ahí en el oleaje versus, pues, digamos, esta densidad de energía, esta energy density, ¿no? Que la energy density, pues lo que hemos visto, pues está muy relacionada con esto, con la altura o con la amplitud, ¿no? Entonces nos sirve, digamos, la altura o la amplitud nos sirve para estimar más o menos la energía, ¿no? Es una estimación de la energía, como lo vemos acá. Acá el H lo podemos reemplazar por una A, si es amplitud, y acá en vez de un 8 va a ir un 2. ¿Listo? Eso es lo único que pasa. Y bueno, es muy común hacer estos diagramas de frecuencia versus energía o densidad de energía, ¿no? Entonces aquí en estos diagramas, pues simplemente son como un tipo de histogramas donde en la X tenemos la frecuencia y en la Y tenemos una estimación de la energía, que más que ser la energía es simplemente lo que les digo acá, un medio de la amplitud al cuadrado o un octavo de la altura al cuadrado, depende, ¿no?, de lo que usamos. Y eso nos va a permitir como determinar más o menos de las frecuencias que tengo en mi registro, cuáles son las más energéticas, ¿no? Nos está diciendo de esos tipos de ondas que hay en el registro, pues cuáles son las que tienen mayor energía, ¿no? Y podemos hacer eso, pues para varios registros, por ejemplo. Si hacemos esa descomposición, pues para varios registros. Y hacer, pues analizar todo esto, ¿no? Analizar para cada una para cada una de estas frecuencias la energía que tiene. Bueno, acá tenemos otra cosa que no me quiero tampoco alargar mucho aquí, que es otro tipo de frecuencia, que está Nix Frequency, donde solo tomamos las frecuencias más bajas, es decir, en este histograma de frecuencias nos enfocamos en la cola izquierda, es decir, las frecuencias más bajitas, y miramos ahí en las olas que tienen menor frecuencia, pues cuál es la energía, ¿no? Simplemente hacemos eso, ¿no? Y pues lo que se ve, bueno, no me va a tener mucho en eso, pero dice que esto depende de la longitud del registro y del intervalo de muestreo, claro, porque esta frecuencia, dependiendo del ancho de la barra que yo escoja, pues esto me va a cambiar bastante, ¿no? Y depende de la cantidad de registro que tenga para poder hacer esto de la frecuencia de Nix. Y esto nos sirve pues para estudiar eso, el espectro, pero de las frecuencias más bajitas en el registro. Y bueno, esta no es mi última diapositiva, ya no los agobio más con esta charla. Y es
el análisis espectral ya no solo visto desde el punto de vista de las frecuencias y la energía, sino que visto también desde la dirección, porque también recordemos que el oleaje viene desde diferentes direcciones, ¿no? Entonces, si nosotros metemos el componente direccional, es ahí donde me salía en esta gráfica que les mostré aquí, son, cuando yo ya trabajo con la frecuencia y la dirección, pues me va a salir esto de aquí, ¿no? Que es simplemente dominios, ¿no? Simplemente dominios. Y esos dominios se van a visualizar de esta forma. Entonces vamos a ver esto como un dominio en el cual pues yo tengo un oleaje que tiene, digamos, en el eje Y es la energía y en el eje, digamos, sí, en el eje X, sí sería como la frecuencia, y tendríamos como otro eje para la dirección y eso me va a dar de forma como radial, ¿no? Un dominio, ¿no? Que son unas olas que vienen de en esta dirección y que tienen esta energía y esta, digamos, espectro de frecuencias, ¿no? Sí, y pues bueno, a partir de ahí pues yo puedo encontrar, hacer estimaciones como de la densidad de energía o el flujo de energía cuando ya hago estas dobles integrales aquí, pero bueno, no importa, no hay que, no se compliquen con eso. Y si por ejemplo tenemos dos dominios, por ejemplo, uno que es este de aquí, que hagan de cuenta que también es como una superficie tridimensional, y otra acá, pues me está diciendo, mire, es que aquí tenemos un oleaje que viene en esta dirección respecto al norte, ¿no? Aquí sería respecto al norte, y hay dos tipos, ¿no? Hay uno que es los tipos swell y los tipos wind, ¿no? Y tienen esta dirección. Y ya si yo esto lo veo desde arriba, ya no lo veo, bueno, y esto sería pues solamente, si no tengo en cuenta la dirección, pues se va a ver algo así, ¿no? En la frecuencia. Pero si ya yo le meto la parte direccional al diagrama, pues ya se ve como algo así. Y con eso, pues es lo que hablaba de los dominios, que es esto de aquí, acá, este circulito de acá, pues estas como curvas de nivel que se ven aquí simplemente son eso, diferentes superficies tridimensionales o dominios con frecuencias distintas que tienen diferentes direcciones y yo pues a partir de ahí pues hago esos límites entre dominios y parametrizo ecuaciones para cada uno de los dominios. Listo. Eso es lo que me permite hacer el estudio espectral del oleaje. Y bueno, siempre bueno, fue 1 hora y media. Yo, esto es, o sea, la charla que tengo es más larga que esto, o sea, sigue más, pero pues podemos hacerlo en dos. Vamos a hacer otro día otra charla continuando esta misma, para que quede así como dos vídeos, ¿no? Dos vídeos de esta charla. Y bueno, les agradezco muchísimo por su participación, por aguantarme 1 hora y media y los espero ver en la siguiente charla que haremos continuando con este tema. Y no sé si tengan dudas al respecto o comentarios, cualquier cosa, algo que no entendieron. Sería buena la segunda charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, seguro hacemos una segunda charla para finalizar pues el tema del oleaje. No, gracias a ustedes. Pues espero que haya sido de provecho esta hora, que hayan aprendido algo más sobre el oleaje, algo que no sabían. Y nada, pues tienen, no sé, mi contacto también. Si tienen alguna duda, me pueden escribir a este correo, al correo del semillero, .edu.co. Ahí tienen mi contacto, me pueden escribir a ese correo. Y bueno, eso sería todo, no sé. Mafe, si quieres